Bueno, entonces como les iba diciendo, para cada reacción también vamos a ir anotando los sustratos y los productos, ¿no? Esto se hace de una manera muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal que divide aquí la reacción por la mitad, ¿no? Y entonces básicamente todo lo que se encuentre en la parte superior, en este caso la glucosa, eh, la glucosa y el ATP, esta y esta, pues van a ser nuestros sustratos, mientras que los productos va a ser la glucosa 6-fosfato y el ADP. Esos serían nuestros productos. Recordemos que esta reacción irreversible es el primer punto de control de la glucólisis. Bueno, pasando a la siguiente reacción. La siguiente reacción es una reacción de isomerización, donde tenemos a nuestra molécula que es la glucosa 6-fosfato. eh, y esta molécula pues se va a tener que isomerizar porque tenemos que recordar que la glucosa 6-fosfato no es una molécula asimétrica como podemos ver aquí. Es muy importante convertirla en una molécula simétrica para que en el momento en el que la molécula se parta a la mitad se obtengan dos mitades iguales, ¿no? Entonces lo que hace esta reacción, que es totalmente reversible, primero que nada es abrir a la molécula, ¿no? Entonces recordar que nuestra glucosa es una aldohexosa, 4, 5, Mic on. principalmente porque tiene un grupo aldehído, ¿no? Y el fosfato en el carbono 6 ahí lo sigue teniendo. Entonces la idea es muy sencilla, es mover ese grupo aldehído un lugar hacia abajo. Que el aldehído se recorra al carbono número 2. Para poder hacer eso, primero que tengo que dibujarles los hidroxilos, al menos de estas posiciones, ¿no? Aquí, y los respectivos hidrógenos. Hay que recordar que cada carbono solamente puede tener 4 enlaces a la vez, ¿no? Entonces lo que hace esta reacción de isomerización, o mejor dicho, la reacción que cataliza esta enzima, que es una isomerasa de tipo isomerasa. Recordemos que las isomerasas se dividen en dos tipos. Tenemos a las isomerasas tipo isomerasa y a las isomerasas tipo mutasa, ¿no? Entonces en este caso estamos viendo una isomerasa de tipo isomerasa. Enzima, Mic on. la enzima se llama fosfohexosa isomerasa. En otras bibliografías la llegan a encontrar como fosfoglucosa isomerasa o la llegan a encontrar simplemente como fosfoglucoisomerasa. Entonces el tipo de reacción es una isomerización. Tipo es una isomerización. ¿Sí? Entonces vean, esta sería el mecanismo o la forma en la que actuaría la enzima. Básicamente lo que hace es mover a los electrones, ¿no?, a través de una serie de oxidaciones y reducciones, ¿no? Entonces este doble enlace lo estaría pasando de aquí para acá, ¿no? Y en este momento, pues en este carbono número 2 tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Eso es algo que no podemos tener. Solamente podemos tener un máximo de 4 enlaces. Eso va a generar que este hidrógeno se mueva de aquí para acá, ¿sí? Después de eso, este doble enlace lo movemos aquí a la derecha, de tal manera que el doble enlace quede aquí, ¿sí? Y este hidrógeno se va a mover para acá. Y ahora sí ya tendríamos todos nuestros carbonos con 4 enlaces nada más. Pero de manera más importante, nuestro carbono número 2 ahora va a tener un grupo carbonilo en forma de cetona, ¿no? Pues como les dije, lo que hicimos aquí fue mover el aldehído al carbono número 2 para que se convirtiera en una cetona. De tal manera que esta molécula cuando se cierra ya no va a formar la glucosa, sino que va a formar a una fructosa 6-fosfato. Esa es la manera en la que actúan las isomerasas de tipo isomerasas. Entonces, ¿cuáles son los sustratos de la vía? El sustrato solamente tenemos uno, ¿sí?, que es nuestra molécula de glucosa 6-fosfato o G6P.
¿Y cuáles son los productos de la vía? Solamente tenemos uno, que es nuestra fructosa 6-fosfato, que la podemos abreviar como F6P. La reacción, repito, es una reacción perfectamente reversible. Coincide porque no se trata de un punto de control, ¿sí? Las reacciones de isomerización rara vez llegan a ser irreversibles. Ahora pasamos al punto número 3, que es el punto de control más importante de toda la vía glucolítica. En esta reacción lo que vamos a estar haciendo es fosforilar a la fructosa en el carbono número 1. ¿Sí? Ya tenemos a la fructosa fosforilada en el carbono número 6. Entonces lo único que queremos hacer es fosforilarla ahora en el carbono número 1 para obtener una molécula que sea completamente simétrica. Para poder fosforilar a la fructosa en el carbono número 1, tenemos que hacer el gasto de una segunda molécula de ATP. ¿Sí? Esta ya es la segunda molécula de ATP que gastamos en esta fase preparativa o de inversión. Repito, se trata de una reacción irreversible y es, sin lugar a dudas, el punto de control más importante de toda la glucólisis. El tipo de reacción es una fosforilación. Las fosforilaciones las llevan a cabo las cinasas. Entonces, la enzima que cataliza esta vía es la fosfofructosinasa, la número 1. Existe una fosfofructosinasa 2, esa no forma parte de la glucólisis, forma parte del sistema que regula la glucólisis, pero estrictamente no forma parte de la glucólisis. Entonces la enzima que forma parte de la glucólisis es la número 1, fosfofructosinasa 1, o que también podemos abreviar como PFK número 1. ¿Sí? Esta enzima entonces cataliza el paso limitante de la vía, esta reacción número 3. ¿Por qué es el paso limitante? Porque puede llegar a ser la reacción más lenta. La velocidad a la cual ocurre esta reacción determina la velocidad a la cual ocurre toda la vía. Eso es muy importante. Entonces, este es el paso limitante de la vía. La velocidad de esta reacción Mic on. dictamina la velocidad del resto de la vía. ¿Sí? Además, ¿cuáles son los sustratos? El sustrato, básicamente, o sea, si otra vez trazamos esta línea, nuestro sustrato sería la fructosa 6-fosfato y nuestra molécula de ATP. ¿Quiénes serían los productos? El ADP y esta molécula que es la fructosa 1,6 bis-fosfato. Sí, el bis sobre todo por la simetría de la molécula, que también se puede abreviar fructosa 1,6 bis-fosfato. Esa sería su abreviatura. Una vez que se ha formado la fructosa 1,6 bisfosfato, esta de aquí, la molécula se compromete a terminar la glucólisis. Ya no hay manera de que ésta se vuelva a convertir en fructosa 6-fosfato. Una vez que se ha formado esta molécula, el único camino que le queda es que esto termine la glucólisis y se convierta en 2 moléculas de piruvato. Entonces, no solamente es el paso limitante de la vía en el sentido de que determina la velocidad de toda la vía, sino que también es el paso que compromete a la molécula a seguir en la glucólisis. Antes de eso, la verdad es que es muy fácil que la molécula se desvíe a otras vías que no necesariamente sean la glucólisis. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos a la glucosa de entrada, pues se nos puede escapar de la célula por los glutos, ¿no? Órale, si la fosforilamos en el carbono número 6 y se convierte en glucosa 6-fosfato, ustedes pensarían que pues ya esta cosa está comprometida con la glucólisis, lo cual no es cierto, ¿no? La glucosa 6-fosfato sí se puede meter a la glucólisis, pero también se puede ir a la síntesis de glucógeno, se puede meter a la vía de las pentosas y convertirse en ribosa 5-fosfato, ¿sí? Sí, se puede meter a la glucólisis, sí, insisto, pero no es la única vía a la que puede entrar, ¿sí? De hecho, la glucosa 6-fosfato, pues otra vez es uno de esos metabolitos que nosotros llamamos metabolitos de encrucijada. Esos metabolitos o puntos donde las vías convergen
pero también divergen. Pero no está comprometida con la glucólisis, ¿me explico? Cuando esto se convierte a fructosa 6-fosfato, tampoco, porque la reacción es muy reversible. Entonces es muy fácil que la fructosa 6-fosfato se pueda volver a convertir en glucosa 6-fosfato. Eso no está comprometido. Es hasta que se convierte en fructosa 1,6-bifosfato que ahí sí ya no hay vuelta atrás. Una vez que se ha formado la fructosa 1,6-bisfosfato, esta cosa, el único camino que le queda es convertirse en dos moléculas de piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esta tercera reacción que lleva a cabo la fosfofructosinasa 1 es la reacción más importante de toda la vía glucolítica.